Paz de Cristo, hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora. Les queremos dar la bienvenida a nuestro servicio en línea. Esperamos que todos se encuentren bien. Estamos gozosos de poder reunirnos a través de estos medios. Estamos confiando que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Le invitamos ahí donde usted se encuentra, si lo puede hacer, a alabar al Señor juntamente con nosotros. Si puede también compartir este enlace con alguien que usted conozca, para que también el Señor pueda hablar a sus corazones, obrar en sus vidas. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio, la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a través de estos medios, de poder adorarte, Señor, de poder exaltarte, poder agradecerte, Señor, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada persona que está viendo este live, que puedas moverte de una manera muy especial, que las palabras del canto que vamos a cantar, las palabras de la predicación que se va a compartir, puedan traer, Señor, a nuestros corazones convicción. Háblanos, Padre Santo. Nuestros corazones están listos y dispuestos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, que todo corazón sea vuelto a ti, Señor. Recibe la honra, la gloria, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ninguna sombra ha podido apagar tu luz. Ningún enemigo es tan poderoso como tú. Dios con nosotros, la batalla vencida está, hemos vencido ya. No existe arma que te haya podido derrotar. Ningún enemigo se apoderará de tu verdad. Si estás con nosotros, la batalla vencida está, hemos vencido ya. Muéstrame lo imposible, no hay un monte inmovible. Él es Dios de milagros y todo es posible. Muéstrame lo difícil, puede aguas dividir. Él es Dios de milagros y todo es posible, es posible. Existe un reino que avanza con velocidad, y en su reino lo muerto se levantará. Dios nuestro Redentor es fiel para resucitar, nos avivará. Muéstrame lo imposible, no hay un monte inmovible. Él es Dios de milagros y todo es posible. Muéstrame lo difícil, puede aguas dividir. Él es Dios de milagros y todo es posible, es posible. Lo creemos. Cancelo el temor con mi adoración, cantando se va la desesperación. Yo danzo en victoria, yo danzo en fe. Toda cadena está bajo mis pies. Cancelo el temor con mi adoración, cantando se va la desesperación. Yo danzo en victoria, yo danzo en fe. Toda cadena está bajo mis pies. Cancelo el temor con mi adoración, cantando se va la desesperación. Yo danzo en victoria, yo danzo
posible. No hay un monte inmovible. Él es Dios de milagros y todo es posible. Muéstrame lo difícil, puede aguas dividir. Él es Dios de milagros y todo es posible, es posible. Todo es posible en ti, Señor, todo es posible en ti. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, eres digno. Recibe nuestra adoración, Padre. Aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Ahí tal vez usted va de casa o donde quiera que ande, conéctese. Le damos la bienvenida para que escuche palabra de Dios por unos minutos. Dios tiene cosas grandes para cada uno. Dios les bendiga grandemente. A cada uno de ustedes, ahí donde se encuentre, abra su mente, abra su corazón para que Dios pueda hacer algo en su vida. Tenemos tanta necesidad de Dios. Yo me siento muy contento. Para mí es un gran privilegio poder exponer la palabra de Dios y yo puedo sentir la presencia de Dios, no porque acabamos de venir del seminario, sino que porque debemos de estar siempre dispuestos a sentir esa presencia de Dios. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Génesis 3 y versículo 9. Vamos a ver unos 2 versículos. Dice la palabra de Dios así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, Dios de misericordia, gracias te damos en este precioso momento, Señor, en esta noche que estamos exponiendo tu palabra. Tú has estado tratando conmigo todos estos días, Señor, todas estas semanas, Señor, acerca de estos versículos. Así como hablaste, Señor, a mi corazón, yo te pido en el nombre de Jesús que hables a mi hermano, a mi hermana, a las familias enteras, al amigo, a la amiga allá donde se encuentra. Que tu palabra pueda ser una explosión en sus vidas, Señor. Y que tú puedas transformar, hacer aquel milagro, Señor, en sus vidas en el nombre de Jesús. Unge mis labios, Señor, que yo solamente sea el instrumento, pero que tú seas el que hable. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento ahí en su hogar. Yo le he puesto como título a este mensaje: la preocupación de Dios. Aquí hay una preocupación de parte de Dios a la primer pareja, al primer hombre, a la primer mujer que Dios había hecho en el principio, en el principio de la creación. La palabra de Dios nos dice
que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios tenía un propósito en el primer hombre y la Biblia nos enseña que de ese varón Dios hace la primera cirugía ahí y saca a la mujer de la costilla del varón. Y Dios empieza a tratar con ellos. Dios, el hombre y Dios tenían una relación íntima. Podían verse, podían platicar, podían estar juntos. Y el propósito de Dios fue que ellos tuvieran esa relación con el Creador, con el que los había hecho a su imagen y semejanza. Pero aquí en Génesis podemos ver en el capítulo 3 y versos 9 que Dios los hace y los pone ahí en medio del huerto, pero les da un estatuto, le da unas palabras y les dice: todo esto que ustedes ven, yo lo he creado. Este huerto yo lo hice. Ahí se encontraban de todo tipo de frutas. Ahí todo era perfecto, todo caminaba a la perfección. No había pecado, no había maldad, todo era excelente. Y Dios le dice: pero aquí en este huerto hay un árbol del cual ustedes no tienen que comer de él. Había un fruto que ellos no podían tocar para comerlo. Y Dios les da esa orden y Dios se aleja, Dios se va, pero ellos se quedan ahí en el huerto. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que la serpiente, el enemigo, el diablo era astuto. La serpiente era más astuto que todo animal. Y va y se acerca a la mujer y le dice: con que Dios dijo que no tienes que comer de este árbol. Y ella dice: no, el Señor dijo que de todo árbol podemos comer menos de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente le dice: no. Tú puedes tocarlo, tú puedes tomarlo, tú puedes comer. Dios tiene miedo porque el día que tú comas de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Y la mujer le creyó. Hubo una palabra que la inquietó a ella, una palabra que vino fuera, que no era de Dios, sino del otro. Y esa palabra empezó a hacer efecto en la vida de aquella mujer. Hubo una inquietud y dice la palabra de Dios que aquella fruta era codiciable a sus ojos. Había una tentación por la cual ella lo toma y lo come, y no solamente ella, sino que le da a aquel varón también. Pero cuando ellos comen de ese fruto se dan cuenta de la realidad. Se dan cuenta de lo que había pasado. Y cuando ellos escuchan la presencia de Dios moviéndose ahí entre los árboles, entre el aire, entre el viento, ellos se esconden, corren y se esconden. Había una culpa en sus vidas. Y dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es una pregunta que Dios le hace al primer hombre y a la primera mujer. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que se sigue haciendo al pueblo de Dios y a la gente que no conoce a Dios. ¿Dónde estás tú? Quizás alguien pudiera decir: ¿acaso no era Dios? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía dónde estaba el hombre
y la mujer. Simplemente Dios les estaba haciendo esa pregunta como diciendo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien ahora que has desobedecido mi voz, mi palabra? ¿Cómo te sientes? ¿En qué condición te sientes? Por eso le puse como título, la preocupación de Dios. Había una preocupación en el mismo Dios que los había creado. Hoy en día sigue una preocupación de Dios hacia la humanidad. Dios se sigue preocupando por el ser humano que creó aquí en la tierra. Dios se sigue preocupando por ti, hermana, por ti, hermano, en la condición que estamos viviendo. Dios se sigue preocupando por mí, por mi familia, por cada uno de nosotros. Todo aquel que tiene el privilegio de ser padre, él cuando tiene hijos se preocupa, se desvela. Cuando el hijo está enfermo, el padre sufre, la madre sufre. Hay una preocupación. Muchas de las veces ni siquiera puede uno dormir. Porque hay una preocupación en nuestra vida, porque nuestro hijo está enfermo, porque está pasando por una situación. Cuando nuestros hijos son adolescentes, cuando son jóvenes, viene más la preocupación a nosotros como padres. Porque el hijo sale de la casa y a veces no sabemos dónde anda. Nosotros como padre podemos ver cuando nuestros hijos andan raros, cuando nuestros hijos están escondiendo algo. Nosotros rápidamente nos damos cuenta que algo anda mal y hay una preocupación acá adentro. Hay un lloro acá adentro en nuestra vida. Nos ponemos a orar, hablamos con ellos. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te está apartando de Dios? ¿Por qué ya no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué no quieres activar en el grupo de los jóvenes, de los niños? ¿Por qué no quieres estar entre los varones? ¿Por qué no quieres estar entre las dorcas? Y viene una preocupación a nosotros como padre por nuestros hijos. Todo aquel que no tiene hijos no puede entender a un padre. No puede sentir lo que siente un padre. Cuando algo le pasa a nuestros hijos, somos traspasados, somos dolidos. Viene un lloro a nosotros, viene un lamento y estamos buscando la presencia de Dios porque hay un dolor, porque nuestro hijo está pasando algo grave. Aún cuando es algo sencillo, nos dolemos. Porque es nuestro hijo. Porque lo hemos criado. Porque le hemos enseñado muchas cosas. Nosotros le enseñamos a gatear, a caminar. Cuando empieza a echar los primeros pasos, estamos con ellos. A la hora que les pasa algo, nos duele. Se daña toda la familia. Y hay una preocupación en el padre de familia. Por su hogar, por su familia, por su esposa. Igualmente somos creación de Dios y los que ya estamos en Cristo somos hijos de Dios. Y cuando está pasando algo en nosotros, Dios nos conoce porque delante de Dios estamos desnudos y viene esa preocupación a Dios. Y aquí lo vemos por primera vez en el libro de Génesis capítulo 3 y versos 9, cuando Dios se acerca a ellos y le hace una pregunta a aquel hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán y a la mujer, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Tú que estabas en la iglesia, tú que muchas veces cantabas en el coro, tú que muchas veces estabas en el altar llorando, buscando la presencia de Dios. Tú que muchas veces estabas predicando, tú muchas veces que estabas ministrando en el altar,
Tú muchas veces que estabas con una célula, con un grupo de amistad, hablando la palabra poderosa de Cristo. Pero por ciertas razones, tú te apartaste de Dios, te alejaste de Dios y te sigues escondiendo de Dios. ¿Cómo te sientes? Es la misma pregunta que Dios te sigue haciendo. ¿Estás a gusto allá donde te encuentras? ¿Te sientes bien allá donde estás sin mi presencia? Es lo que está diciendo Dios. Tú que antes hablabas conmigo, hablabas en lenguas. Yo te usaba para que predicaras. Yo te usaba para sanar a alguien. Yo te usaba para que alguien fuera convertido. Yo te usaba para que cantaras, para que tu canto se uniera con el de los ángeles y llegara hasta mi presencia. Pero ahora que yo no estoy en tu vida, ahora que yo ya no estoy en tu hogar, ahora que yo ya no estoy en tu escuela, en tus estudios, ahora que yo ya no estoy en tu trabajo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? Es lo que Dios le está diciendo a Adán. Es lo que Dios está tratando con aquella primera pareja aquí en la tierra. ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz ahí donde vives hoy? ¿Eres feliz escondiéndote de Dios? Yo no conozco tu vida. Yo no conozco cómo te mueves. Yo no conozco dónde te tenía Dios. Yo no conozco lo que Dios hacía contigo, lo que tú hablabas con Dios. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién eres. Y Dios sí sabe dónde estás. ¿Te sigues escondiendo de Dios? Vuelvo a leer este versículo. Que este versículo traspasó mi corazón, mi vida, y me hizo entender muchas cosas. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El versículo 10 sigue diciendo: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Por qué se estaba escondiendo Adán? Porque había desobedecido la voz de Dios. ¿Por qué te sigues escondiendo de la presencia de Dios, tú que me escuchas? Y tú que nunca has escuchado de Dios, Dios te está hablando. No tienes que esconderte. Tú tienes que venir a la presencia de Dios, porque Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. Y tú que estabas en la iglesia y te fuiste, no está todo perdido, todavía hay esperanza. El Señor te sigue buscando, el Señor sigue hablando a tu vida, el Señor quiere que regreses. No tengas miedo, ya no te escondas de Dios. Y dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se esconde o trata de esconderse o cree que se esconde de la presencia de Dios porque el hombre cae en pecado, porque desobedece la voz de Dios. Pero Dios, déjame decirte que te ama tanto. Déjame decirte que Dios te quiere tanto. Dios a ellos los saca del huerto, dice la palabra de Dios. Dios les dice: ¿por qué obedeciste a la otra voz? La mujer dice: la serpiente me engañó. Déjame decirte que aquí en el mundo hay muchas serpientes que te quieren engañar.
que te dicen que está mejor allá afuera, pero déjame decirte que tú ya lo experimentaste. Muchos de los que me están escuchando lo han experimentado y se están dando cuenta o ya se han dado cuenta que no está mejor allá afuera. Allá afuera se vive una vida de miseria. Cuando Dios no está en nuestra vida, todo es miseria. Por eso el rey David, cuando cayó en pecado, él le dijo: Señor, quítame todo, Señor. Pero tu Espíritu Santo no me lo quite, Señor. Él sabía que el hombre sin la presencia de Dios no es nadie. Y él estaba dispuesto a pagar lo que sea, pero él no estaba dispuesto a perder la presencia de Dios. Dios te está buscando en este día, en esta noche, porque Él quiere entablar una conversación contigo como la tuvo con Adán y Eva. Dios no los maldijo a ellos. Simplemente Dios los sacó del huerto y les puso condiciones. Y luego el Señor va con la serpiente, con el diablo, y le dice: por cuanto has hecho esto, todos los días de tu vida te arrastrarás sobre tu cuerpo en la tierra. Tierra comerás, polvo comerás, dice la palabra de Dios. Y luego le dice al hombre una palabra profética que en el año 2000 se cumple. Y le dice: te voy a sacar de aquí del huerto, le dice al hombre y a la mujer. Pero un día voy a regresar. Un día voy a regresar y te voy a levantar. Un día yo voy a nacer de una mujer y voy a morir en un madero para que tú alcances salvación. Y esa palabra se cumplió. Aleluya. El enemigo pensaba que había vencido, pero no había vencido, porque ahí venía la palabra profética de parte de Dios, que un día Dios se iba a humanar en el cuerpo de Jesús. Y que iba a venir a este mundo y que iba a andar aquí entre la gente y que iba a pagar la deuda del hombre por la desobediencia. Y de ahí para adelante el hombre viene el fracaso del hombre por causa de desobedecer la palabra de Dios. Ya no te sigas escondiendo. Hay otra nueva oportunidad de parte de Dios. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan inmenso. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 3:16. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Dios, que vino a este mundo, entregó a su único Hijo. Se entregó a sí mismo, se despojó de sí mismo, que siendo rico se hizo pobre y vino a tomar semejanza de hombre aquí en la tierra para que tú y yo seamos salvos. Por eso dice ahí la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú no tienes que vivir en esa condición. Tú no tienes que vivir separado de Dios. Tú tienes que tener una relación íntima con Dios. Tal vez tú le has fallado. Tal vez tú ya no quieres venir porque el pecado te está acusando. Pero déjame decirte que Dios es amplio en perdonar.
que Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Él ya pagó la deuda. Tú no tienes que pagar nada, solamente tienes que venir y humillarte delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino a condenar a la humanidad. Dios no condenó a Eva y a Adán porque pecaron, porque fallaron, porque desobedecieron. No, les dio una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad. Tú que piensas que ya no hay oportunidad, sí lo hay. Dios no quiere que te condenes. Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva por toda una eternidad. Ese es el amor de Dios. Dios no te está condenando. Dios te está dando otra oportunidad, tú que me escuchas. Ya no escuches la voz del otro que te dice que no tienes perdón, que has caído hasta lo más bajo, que has hecho lo más vil. Déjame decirte que Dios ahí está con su mano lista para levantarte. Ahí está Dios porque Él quiere perdonarte. Él quiere levantarte, Él quiere perdonar tu iniquidad, Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere sanar tu matrimonio, Él quiere que tu matrimonio permanezca. El diablo quiere destruirlo, pero Dios quiere que tú sigas adelante peleando por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos. ¿Dónde estás tú? En estos momentos, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cuál es tu condición? Dice Isaías 55, 6, 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, no hay límite, amplio en perdonar todas tus iniquidades. Ahí está Dios queriendo perdonar tu vida, tu pecado. Hace más de 6,000 años que Dios ha estado tratando con el hombre, con la humanidad. Hay una preocupación grande en su vida. Por eso vino a este mundo. Por eso vino a esta tierra. Porque hay un dolor, una preocupación. Dios está preocupado en la condición que te encuentras. Dios está preocupado en la condición que vives ahí en tu hogar. Dale una oportunidad más a Dios. Y tú que no le conoces, dale una oportunidad a Dios. Porque Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. Oh, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, levanta tus manos. Ahí donde estás, abre tu corazón, abre tu mente. Yo voy a hacer una oración por ti. Señor Jesucristo, Padre amado, yo sé que hay una preocupación grande, Señor, en tu corazón, en ti, por la humanidad, por tu pueblo, por tu iglesia, por los ministros, por los diáconos, por las dorcas, por los varones, por los jóvenes. Porque tú eres el Padre de nosotros, Señor, y te preocupas porque nosotros andamos mal, porque nosotros estamos fallando. Ahí, Señor, tócalos. Ahí, Señor, bendícelos, levántalos, quita esa culpa. Que no más se escondan de ti, Señor, sino que ellos vengan y se presenten delante de ti. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, levántalos, restáuralos, alcánzalos, Señor. Úsanos para llevar tu palabra a aquellas familias con necesidad, a aquellas personas que están batallando, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Yo lo creo, Señor, amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde ahí en sus hogares. Gracias, Dios los bendiga.